Voy a hablar sobre ideologías de la diversidad lingüística. Aquí hay una idea que es absolutamente mítica, que es la siguiente. En el pasado, toda la humanidad tenía una única lengua. Este es el mito de la lengua original de la humanidad, que se proyecta en el pasado, pero que también se proyecta en el futuro. De modo que otra versión del mito de esta ideología mítica, es que en un futuro más próximo de lo que pensamos, todo el mundo hablará la misma lengua. De modo que esta es una idea mítica, creo que falsa, pero bueno, pues es muy antigua. Aquí tenemos el capítulo 11 de Génesis. Empieza diciendo que toda la tierra hablaba las mismas lenguas y las mismas palabras. El Señor dijo: he aquí un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Tenemos la ideología de la uniformidad absoluta y total a nivel mundial. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada que se propongan hacer les será imposible. Bien, aquí hay una idea fundamental típica de esta ideología, y es que la comunidad de lengua implica, o la uniformidad o la existencia de una lengua, implica una potencia desmesurada para el ser humano, una potencia que incluso puede ser tan grande como la del mismo Dios. De modo que esta es una idea que existía hace mucho tiempo y que sigue existiendo hoy en día, como vamos a ver. Bien, pues vamos a pasar de la Biblia a el inglés como lengua global. La ideología es exactamente la misma, lo que pasa es que ya no interviene Dios, pero interviene otro tipo de entidades todopoderosas. Este libro es muy curioso, se titula Inglés como lengua global. El concepto de lengua global, lengua internacional, lengua de comunicación, todos estos conceptos, que aparentemente son objetivos, están teñidos de esta ideología mítica. Y esto se delata muy bien en este pasaje que pongo aquí del libro de Crystal, en inglés como lengua global, en el que se hace referencia de que, bueno, pues en el mundo actual cada vez son mayores las relaciones entre los pueblos, cada vez son los medios de comunicación son cada vez más intensos, cada vez más gente de más sitios distintos se pone en comunicación y en contacto de modo continuo, y cada vez se nota más la necesidad de entender otras lenguas, etcétera. Todo esto. Conclusión que saca el profesor Crystal. Aparece al final puesto en rojo. Dice: y nunca ha habido una necesidad más urgente para una lengua global. ¿Y cómo se titula el libro? El inglés como lengua global. Aquí nos han metido la píldora completa de manera inmediata. Es decir, el inglés lengua global, debo decir, y lo voy a decir ahora, es un mito. Pero un mito en el que creen millones de personas. Hay millones de personas que están absolutamente convencidas de que el inglés se habla en todo el mundo y que si ellos no hablan inglés, o sea, no hablar inglés es un déficit de tamaño mundial. Hay mucha gente convencida de esto. Bien, es evidente que claramente el inglés no se habla no todo el mundo, en el mundo mundial habla inglés. Basta pues irse, por ejemplo, a Francia y pasearse por Francia, por los pueblos franceses, a ver cómo nos podemos desenvolver en inglés ahí. Pues lo tenemos difícil. Quien habla de Francia habla de Alemania o habla... Claro, normalmente el turismo contemporáneo se basa en, bueno, aeropuerto, punto de información turística y museo. Y ahí debo reconocer que con el inglés te apañas muy bien en el aeropuerto, en el punto de información turística y en el hotel. Bueno, dependiendo del número de estrellas que tenga, pero vamos, en el hotel y en los museos. ¿Pero el mundo es eso? Bueno, para algunos turoperadores sí, pero para las personas así un poco más interesadas en la humanidad, no. Bien, aquí tenemos ya la ideología pura. Esto del inglés como lengua global es puramente 100% ideológico. ¿Qué es una lengua mundial o una lengua global? Pues yo siempre le digo a mis alumnos que no me pregunten nada, por favor, que se pueda ver en la Wikipedia.
A mí solo que me hagan preguntas de cosas que no se puedan consultar en la Wikipedia. Cuando me pregunta alguien algo, le digo esto a la Wikipedia directamente. Y bueno, consultamos la Wikipedia, ¿cómo define lengua mundial? Al final dice, en la última línea, la razón histórica de este fenómeno viene determinado por un periodo de expansionismo europeo, imperialismo y colonialismo. De manera que lengua global se asocia a imperialismo y a colonialismo. Primero colonialismo, imperialismo o una mezcla de ambas cosas. Por tanto, el concepto de lengua global, lengua internacional, está asociado con el imperialismo. Y no lo digo yo, lo dice la Wikipedia. Bien, vamos a poner el libro contrario al porque además hecho también por un inglés, porque Crystal es inglés y ahora vamos a ver un libro. Este libro es muy conocido, el inglés como lengua global, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque entronca con ese mito que todo el mundo, no sé si todo el mundo, pero que mucha gente lo crea pie juntillas. Me acuerdo que unos periodistas españoles fueron a Japón hace ya por lo menos 10 años y entonces estaban asombrados porque nadie hablaba inglés. Claro, es que yo me asombraría muchísimo si voy a Japón y nadie habla japonés. Todo el mundo habla inglés. Digo, bueno, pero ¿esto cómo es posible? Y sin embargo, estaban asombrados de que ahí nadie entendía el inglés, en Japón. Claro, ¿por qué este asombro? Porque por el mito este de que el inglés es la auténtica lengua global, que se habla en todo el mundo, y no es verdad. No es una lengua global, por mucho que digan los Guía Crystal. Bueno, pues aquí hay un libro muy curioso, muy interesante, que se llama, hecho por un inglés también, en este caso es otro inglés, La última lengua franca. Y el subtítulo es impresionante, el inglés hasta el regreso de Babel. La hipótesis de este libro, este señor, el Osler tiene otro libro que recomiendo muchísimo, porque es muy bueno, que se llama Imperios de la Palabra. Y es una historia del imperialismo lingüístico a lo largo de la historia, desde Mesopotamia hasta nuestros días. Un libro muy documentado donde analiza los imperios lingüísticos, por ejemplo, el arameo, el griego, el latín, todos los grandes imperios lingüísticos y muestra cómo se han ido derrumbándose uno detrás de otro. Pues bien, lo que predice este hombre en este libro, que es una especie de continuación del otro libro, es que el inglés va a ir decayendo como esta supuesta lengua global en un futuro no muy lejano. Y además dice otra cosa que es impresionante, es muy interesante, y es que si se puede considerar que el inglés ahora es una especie de lengua franca, o lengua muy utilizada en según qué ámbitos, que esto no lo puedo negar porque es verdad, en según qué ámbitos, por ejemplo en el mío propio, yo soy lingüista y voy a congresos de lingüística, es lo normal. Bueno, pues los congresos de lingüística, se hagan donde se hagan, son en inglés, lo cual a mí me parece incomprensible, o sea, en inglés obligado, es decir, que solo admiten comunicaciones en inglés y las actas tienen que estar en inglés en caso de que se publiquen. Esto es obligatorio. Si yo presento algo en una lengua distinta del inglés, no me lo van a admitir. En el caso de la lingüística esto queda raro porque se supone que los lingüistas, las personas que se dedican a la lingüística están interesadas por las lenguas, ¿no? No por la lengua, no por una lengua, sino, pero bueno, dejémoslo así. Bien, entonces lo que predice es que no solo el inglés va a decaer en un futuro muy próximo como lengua llamada global o lengua generalizada, sino que además ninguna otra lengua la va a sustituir. Esto es algo realmente impresionante, es decir, que va a resultar el triunfo de la diversidad lingüística. Esto no lo digo yo, lo dice el señor Osler, que es un inglés. Y entonces este señor, claro, no voy a resumir el libro, pero dice que hay tres elementos que hacen prever que el inglés va a dejar de tener esa posición predominante en un futuro. En primer lugar, los movimientos hacia la igualdad en sociedades y el resurgimiento de élites
que no tienen la lengua de élites dirigentes y económicas y de otro tipo que no tienen el inglés como lengua nativa. Y luego, claro, evidentemente, el surgimiento y el afianzamiento de potencias como Brasil, Rusia, India o China. Es evidente que China no es un país angloparlante, creo que está claro que no. Hay, no sé si son 1.200 o 1.300 millones de personas que no hablan inglés, que no saben ni una palabra de inglés. De hecho, existen muchos cientos de millones de personas muy cultas en China que no tienen ni idea de inglés, y son muy cultas. En Rusia no se habla inglés. Si alguien ha ido a Rusia verá que la gente normalmente no habla inglés. En Brasil tampoco. En la India se habla inglés, es curioso, porque hay la idea de que en la India se habla inglés. Bien, en la India, aproximadamente el inglés lo conocen, o más o menos lo manejan, un 12, entre un 15% de la población. Es decir, que hay un 85% de la población que no sabe inglés en la India. Con el surgimiento de estos países, evidentemente el inglés no parece que va a tener protagonismo. Y luego hay otro factor que es absolutamente impresionante, que es el de la traducción instantánea, dice aquí, entre las lenguas más importantes. Es decir, lo que hasta ahora era un sueño imposible de alcanzar, resulta que lo tenemos en la punta de los dedos, que es la traducción fiable, la traducción adecuada desde y hacia el inglés. Y hay, esto no lo dice el libro, pero lo digo yo. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una señal de la decadencia del inglés. Por eso, las personas que quieren educar a los niños, ahora pequeñitos, deberían tener en cuenta esto, para no darle tanta importancia al inglés, porque ahora el inglés tiene mucha importancia, no la voy a negar, pero a lo mejor dentro de 40 o 50 años no tiene tanta. Aquí tenemos un síntoma muy curioso, que es, esto es un artículo que se llama el destino del inglés en la Unión Europea después del Brexit. Dice que es bastante posible que el inglés deje de ser lengua oficial. Bueno, de hecho, tiene que dejar de ser lengua oficial de la Unión Europea una vez que salga el Reino Unido. Porque resulta que los otros dos países europeos que tienen el inglés como lengua nativa, que son Irlanda y Malta, cuando se incorporaron en la Unión Europea, ¿qué ocurrió? Que en la Unión Europea, por lo visto, cuando te incorporas, solo puedes incorporar una lengua. No puedes incorporar 2 ni 3. Solamente puedes incorporar una lengua. Claro, esto es para evitar, por ejemplo, que el catalán sea una lengua europea, claro, porque España solo pudo poner una, que, bueno, se hizo un sorteo y al final salió el castellano. Se hizo un sorteo y salió el castellano. Y entonces, por ejemplo, Irlanda no puso el inglés, porque su lengua es el gaélico irlandés. Entonces, el gaélico irlandés es lengua oficial de la Unión Europea. El inglés, por parte de Irlanda, no. Y luego Malta pasó exactamente igual. Malta tiene hablantes nativos de inglés, pero puso el maltés. Por tanto, cuando salga en la Unión Europea, el inglés tiene que dejar de ser lengua oficial de la Unión Europea. Otra cosa es que se siga usando o no se siga usando, esto es otra cuestión. Pero que el declive del inglés, aquí se ve un síntoma clarísimo. Y hay que tener en cuenta que para hacer el inglés de nuevo oficial, tendrían que ponerse de acuerdo todos los países. Y bueno, no sé qué pensará Francia, por ejemplo, de esto, ¿no? De que el inglés sea oficial a pesar de que no hay ningún país que haya aportado esta lengua una vez que salga Inglaterra, ¿no? Curioso, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos un síntoma. Y luego está lo del traductor. Resulta que después de décadas y décadas de intentar hacer traductores, yo mismo participé en los años 90, yo participé en un proyecto que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Eurotra, para la traducción automática de todas las lenguas de la Unión Europea, mediante programas informáticos y tal. Bien, eso fue un fracaso. Bueno, se invirtieron millones y millones de ecus, no sé si era ecus en aquella época, euros, bueno, de lo que fuese, se invirtió millones y millones. Yo participé con otros, yo estaba en un grupo con esto, y al final
fue un auténtico fracaso. No se encontró una manera informatizada, un programa que fuera capaz de traducir de modo fiable y de modo... Pero esto se ha conseguido ya. ¿Y cómo se ha conseguido? Pues se ha conseguido con una cosa que se llama, a ver si está por aquí, que lo tengo por aquí puesto, traducción automática estadística. Resulta que hay, por ejemplo, el Google Translator y sobre todo otro programa que recomiendo que es extraordinario, que es fantástico, se llama DeepL. Tú pones un texto en inglés, te lo traduce al francés, pero perfecto, y al revés, y viceversa. Este sistema de traducción, en el que se basa también Google Translator, se basa en la comparación de millones y millones de documentos bilingües. Y resulta que la lengua de la que más documentos bilingües hay es el inglés. Y por tanto, el traductor funciona fantásticamente bien en inglés, tanto como lengua de partida como lengua de llegada. Por tanto, el traductor universal instantáneo del inglés lo tenemos en la punta de los dedos ya con el conocimiento de voz lo vamos a tener ya. O sea, prácticamente está a la vuelta de la esquina. Conclusión, no hace falta saber inglés. Es así. Esa es la conclusión. El inglés se ha cavado su propia tumba. Normalmente, igual que el capitalismo se cava su propia tumba, el imperialismo se cava también su propia tumba. Entonces, el inglés, como es la lengua en la que más documentos hay, en la que más documentos plurilingües hay y bilingües, y el Google Translator y el DeepL y otros que hay por ahí se basan en ese tipo de textos bilingües y hacen traducciones, realmente les puedo asegurar, el DeepL, a mí me obligan, como lingüista, me obligan a escribir en inglés. Es que me obligan, porque si no lo escribo en inglés, no me publican las cosas. O sea, eso se llama, hay gente que a eso le dice que eso es así porque el inglés es la lengua de la ciencia. Y yo digo que eso es así porque me imponen el inglés. O sea, es una visión diferente a la que tengo. Hay muchos lingüistas que dicen que no, es que claro, no es que te impongan el inglés, es que el inglés es la lengua de la ciencia. Entonces, no es que te lo impongan, es que es necesario. Bueno, pues a mí me lo imponen. Entonces, he podido comprobar en el DeepL, en el programa lo que hago para saber si lo que he escrito en inglés está bien. Hago lo siguiente, pongo el texto en inglés y le doy traducción al castellano. Todos los textos que he puesto de los últimos artículos que he escrito, el castellano perfecto. Pero perfecto, o sea, fantástico, es una cosa impresionante. Tenemos el traductor universal, en este caso universal del inglés, el traductor universal inglés. Está ahí. Por tanto, realmente con el traductor universal inglés, que ya lo tenemos, y lo podemos hacer también hablado, porque hay reconocimiento de voz en Google, esto se puede hacer hablado exactamente igual, sin ningún problema. Conclusión, y teniendo en cuenta que todos tenemos Google en el bolsillo, bueno, yo lo tengo en el bolsillo de la chaqueta, pero tenemos Google ahí, y el Google Translator lo tenemos en el móvil. Conclusión a la que llegamos, no es necesario estudiar inglés, ni aprender inglés. Sí es necesario aprender, por ejemplo, bengalí, porque con bengalí funciona mal, entonces el bengalí sí es necesario. Bien, pues aquí tenemos otro rastro otro síntoma del declive del inglés. Esto es completamente contrario a lo que se suele decir por ahí. Fijémonos, los sistemas educativos en el Estado español, prácticamente en todos los partidos políticos, se basan en inglés, castellano, claro, y lo que es todavía mucho peor, aquí y en otras comunidades con lengua oficial distinta del castellano, trilingüismo. Inglés, catalán y castellano. Eso es una monstruosidad, porque estamos tratando el inglés como si fuera una lengua de aquí y no es una lengua de aquí, no es una lengua autóctona. Entonces, el inglés no puede competir con el catalán. El inglés tiene que competir con el francés, con el italiano, con el alemán, y por tanto tiene que estar en el grupo de lenguas extranjeras, y no sacar al inglés del grupo de lenguas extranjeras y ponerlo al mismo nivel que las lenguas de aquí, ¿no? Esto me parece un error. Pero bueno, todos los partidos políticos están
en sus propuestas, consideran que hay que enseñar a los niños en inglés, pero es que no se han leído el libro de Osler, que no se lo han leído. Hay dudas de que el inglés sea tan, en un futuro sea tan... hay que tener en cuenta, por ejemplo, que como lengua de ciencia, el latín duró muchos más siglos que el inglés, que lo que lleva el inglés. El latín duró bastantes siglos como única lengua exclusiva de la comunicación científica y de otros muchos ámbitos, ¿no? Bueno, pues el inglés va a tener una vida más corta, porque el latín no se tuvo que enfrentar con el Google Translator. No tuvo que enfrentarse, pero el inglés sí se va a enfrentar y entonces está cavando su propia tumba. Bien, ya he hablado del inglés suficientemente. Ahora voy a hablar de la otra ideología, que es la ideología imperialista, que es la relacionada con el español, que es una especie de remedio de la del inglés, porque además esta ideología da por supuesto de que el inglés va a estar por encima del español siempre, y entonces lo que intenta hacer es intentar demostrar por todos los medios que el español es la segunda lengua del mundo. Entonces vamos a ver cómo se intenta demostrar esto y vamos a comprobar que primero, toda esta empresa de que la lengua mundial, de la segunda lengua del mundo, de la tercera lengua del mundo, todo este ranking de lenguas tiene un fundamento ideológico, mítico y además de carácter imperialista. Por tanto, no deberíamos entrar en eso. Desde el momento en que entremos, empezamos, claro, y además, esta ideología se intenta objetivar mediante números, mediante las matemáticas, mediante los números. Entonces, claro, los números, las cifras, le dan un aparente sentido de objetividad que hace que mucha gente diga, claro, por ejemplo, pues esto, los 500 millones de hablantes del español, los 600 millones, tal, claro, eso, bueno, parece que no es ideología, ¿no? Que es, bueno, pues sí lo es, y vamos a ver por qué. Es ideología total y además de carácter mítico. Yo siempre digo que ninguna lengua tiene ni puede tener 600 millones de hablantes. Eso es posible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el inglés. El inglés no es una lengua, es un conjunto de lenguas. No tiene 600 millones de hablantes, porque, por ejemplo, vamos a ver, el inglés de Londres tiene 600 millones de hablantes, no. El inglés de Brighton tiene, no. El inglés de Liverpool tiene 600 millones de hablantes, no. Bien, todos estos ingleses son variedades lingüísticas muy próximas entre sí, pero diferentes. Cuanto más extendida está una lengua, más variedades locales tiene. Y por tanto, más regionalizada está. Por consiguiente, el inglés es una lengua mucho más regional que el catalán. ¿Por qué? Tiene muchas más variedades regionales que el catalán, porque el catalán está menos extendido que el inglés, y entonces hay muchas más variedades locales de inglés que de catalán. Cuando se dice que el inglés es una lengua internacional y el catalán es una lengua local, por ejemplo, en la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, en su aplicación por parte del Estado español, lo primero que se dice es que el catalán es una lengua regional. Es lo primero que se dice. El catalán no es una lengua regional. El catalán es una lengua europea moderna, pero no es una lengua regional. El concepto de regional es un concepto que aparentemente es geográfico, pero es político, porque en la misma Carta Europea de las Lenguas Regionales se dice que una lengua regional cuando no es oficial del Estado en el que está. Y esta es una definición política, no regional, no geográfica. Bien, entonces, a partir de esta idea de que existen lenguas, se dice, no, es que el inglés es una lengua global. Bien, no existe la lengua global en inglés. Lo que existe, el inglés hablado realmente es un conjunto de variedades locales. Muchas más que... Por supuesto, el castellano tiene muchas más variedades que el catalán, muchísimas más, porque se habla en más sitios, muchísimas más variedades. Pero claro, lo que la gente, cuando uno habla de inglés o de castellano o de cualquier otra lengua que se escriba, no está pensando en las variedades habladas, sino en la variedad escrita, que es igual para todos. Es decir, el inglés escrito, con alguna variante entre el americano y el inglés, es igual para todos. El catalán escrito es igual para todos y el castellano escrito es igual para todos. Y entonces dice, como todos los 600 millones de personas que sepan leer o que lean se refieren a ese modelo,
En vez de decir, el inglés tiene 600 millones de escribientes o de lectores, se dice tiene 600 millones de hablantes. Pero esto no es así, porque la gente no habla. O sea, la lengua escrita no se puede hablar, no se habla. La lengua escrita no se habla. ¿Se habla la lengua escrita? No. No. Entonces, el inglés no es una lengua muy local, mucho más local que el catalán. Mucho más regional mucho más regionalizada y localizada que el catalán. Porque, claro, ya digo que pensamos en inglés escrito, pero es que el inglés escrito no se habla. Porque lo dice la misma palabra. La lengua escrita no se habla, la lengua escrita se escribe. Entonces, yo puedo decir que 600 millones de personas están escribiendo todo el día en inglés. En efecto, la variedad que se esconde bajo el término inglés es enorme. Es enorme. Claro, ya digo, como pensamos solo en la lengua escrita, pues parece que el inglés es totalmente homogéneo. Y pasa lo mismo con el castellano. El castellano no es una lengua homogénea como no lo es ninguna lengua que está tan ampliamente extendida. No puede serlo. La lengua escrita sí, pero es que la lengua escrita, como su propio nombre indica, no se habla. Bien, entonces vamos a ver esto del español lengua global. El español lengua global. Aquí tenemos unos... pues es que he cogido de internet, el valor económico, que es Estados Unidos, el español es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes. El español lengua global, segunda lengua, países compañeros en materia tal. Español lengua global, retos y oportunidades, economía globalizada y digitalizada. Todo esto quiero decir que es pura ideología, es pura ideología que no tiene ninguna base. Hombre, tiene base, pero es toda una serie de... es una urdidumbre de discurso imperialista clarísima. Bien, ahora voy a poner un vídeo de menos de 2 minutos, porque, bueno, una cosa es que se escriba y otra cosa es que se oiga. Y vamos a oírlo, que está colocado en la página web de Intereconomía, y me interesa muchísimo cómo presentan... Ahora vamos a ver el vídeo. Aparentemente es un vídeo muy objetivo, con datos objetivos, ¿no? que luego vamos a desmontar. No yo, porque no soy yo el que los ha desmontado, sino es otra persona, ya me referiré. Dice, fijaos cómo presentan este vídeo. Dice, a pesar de que se intenta despreciar nuestro idioma por el separatismo catalán, que no vienen para nada a cuento, es decir, va a hablar el español, segundo idioma más importante del mundo. Y empieza diciendo, a pesar de que se intenta despreciar nuestro idioma por el separatismo catalán, lo cierto es que fuera de nuestras fronteras nuestro idioma, el español, no para de ganar seguidores. Es una cosa tremenda, ¿no? Bien, entonces vamos a ver el vídeo porque es un vídeo que aparentemente lo puede ver una persona, lo puede ver cualquier persona, no sé si ustedes, pero vamos, lo ven millones de personas y les parece muy bien. No ven nada extraño ni nada, ¿no?, en este vídeo. Vamos a ver si lo podemos escuchar, porque lo tengo aquí, vamos a ver. Este es el vídeo en cuestión. 567 millones. Ese es el número de personas que hablan español en el planeta. Nuestra lengua es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes, solo después del chino mandarín. La segunda de más de 7.000 lenguas que se hablan en el mundo. Vean el siguiente mapa mundial. Además de nuestro país, es Guinea Ecuatorial, en África, otro de los países en los que se habla español. Y por supuesto, 20 naciones en Hispanoamérica. Las están viendo ustedes ahí. Pero hay más. El español es, después del inglés y el francés, el idioma más estudiado en el mundo. Sin embargo, hay muchos países donde es el más demandado. Es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, del Reino Unido, de Noruega, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Israel, o países tan exóticos como la
Bueno, pues en efecto este tipo de discurso es, bueno, esto está en Intereconomía, pero podría haber estado en Antena 3, Telecinco, La Sexta, es decir, no, y nadie hubiera dicho, bueno, esto es una, no. Es un discurso perfectamente asentado. Bien, ahora vamos, no he sido yo el que lo ha demostrado, hay una persona que ha demostrado que los datos en los que se basa todo esto son falsos. Antes de pasar a ello, tengo aquí lo del concepto de lengua global, que está pues el inglés lengua global, pues el español lengua global. Hay muy poquitas lenguas globales, no, muy pocas. En realidad solo hay dos, inglés y español. Congreso en Cartagena de India, luego se dicen cosas absolutamente curiosas, como dice, coinciden con un momento, el Congreso de Lengua Española, con un momento de plenitud en las previsiones sobre la pujanza del español. Las estadísticas conceden a este idioma el mayor crecimiento entre los globales, que podría tener una difusión equiparable a la del inglés hacia mediados del siglo actual. Es decir, que ya nos vemos, que ya vamos alcanzando, mientras que el señor les dice que el inglés va a ir bajando, no, nosotros ya vamos, ya prácticamente, ¿no? Una solidez que proviene en gran parte del esfuerzo de las academias. Esto es sorprendente. O sea, gracias a las academias, dice, por mantener la unidad básica de la lengua. Claro, la unidad básica de la lengua se basa en la escritura, evidentemente, ¿no? Para mantener la escritura, pero ya hemos dicho que las lenguas escritas no se hablan. Pero luego dice, una novedad que merece ser subrayada es el apoyo que desde estas instituciones se presta a las otras lenguas habladas en España, que han entrado a formar parte de los planes de estudio del Cervantes. Pero que si están en los planes de estudio de según qué comunidades ya es más objetable. Mejor que estén fuera, en el Cervantes. Bien, tuve la inmensa fortuna el año pasado de estar en un tribunal de tesis. Y la tesis que se presentó en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona se titula Revisión crítica y análisis glotopolítico del índice de importancia internacional de las lenguas y otros alegres guarismos de la demolingüística hispánica. Bien, este señor que ha hecho esta tesis ha hecho una cosa que yo no he hecho, porque hacerla es un trabajo realmente muy poco, digamos, brillante, en el sentido de que es un trabajo muy aburrido, muy gris, no es un trabajo de grandes elementos que puedan llevarme o que puedan llevarnos a ser muy conocidos y tal, sino que se trata de ir analizando una por una todas esas cifras que se dan sobre el español. Y lo que investiga esta tesis es lo siguiente, dice, revisar desde el punto de vista estadístico si los datos cuantitativos que aporta el Instituto Cervantes, que es de donde sale la idea de que el español es la segunda lengua en importancia del mundo, en este momento, para sustentar que el español es en la actualidad la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes, la segunda lengua en el cómputo global de hablantes y la segunda lengua más importante en el ámbito internacional. Quiere investigar si esto es correcto, entonces en una tesis de 500 páginas se pone, mira todos los datos, los contrasta, un trabajo realmente muy pesado, muy desagradable. A mí me hubiera gustado hacerlo, pero yo no lo he hecho, evidentemente, y realmente pues exige muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo para demostrar a ver si estos datos son correctos, estas cifras que se manejan y tal. Lo más importante de todo esto y de la tesis es que independientemente de lo exactos o no exactos que puedan ser estos números, lo importante es ver cómo detrás de ellos existe toda una manipulación ideológica, existe toda una ideología imperialista que por todos los medios tiene un objetivo, y es demostrar que el español es la segunda lengua más importante del mundo. Este es el objetivo fundamental. Aquí tenemos una de las ediciones de los informes del Instituto Cervantes. Entonces, esta es la edición de 2014. En esta edición aparece este cuadro. La segunda, aquí vamos a fijarnos, tiene 3 apartados, o no 4. Grupo de dominio nativo, llamado GDN. Hablantes de español, mundo hispánico, 424 millones. Fuera del ámbito hispánico, 45 millones. Totales, 400, parece que es la lotería esto, 469 millones, etcétera. Bien, entonces da esta cifra de 469 millones
949.593. Hay dos posibilidades de contrastar esto, ir uno por uno, a ver, contando. Eso no lo va a hacer nadie, no sé si alguien lo hará, pero vamos, yo de luego no. Y otra cosa es ver de dónde salen estas cifras y con qué criterios. Bien, entonces vamos a analizar la tesis el primero, que es este. No voy a explicar todo el proceso de la tesis porque es sumamente aburrido, es sumamente... De hecho, yo cuando vi la tesis, vi que la tenía que leer, pues dije, madre mía de mi alma. Además, se leyó en junio, o sea, en pleno verano y tal. Uf. Digo, esto a mí me da muy mala espina, no sé qué. Lo que pasa es que empecé a leerla y cuando vi de qué iba la cosa, es que me encantó, me entusiasmó la tesis. Pero bueno, la verdad es que vista así a primera vista, da una impresión de decir horror, que es lo que tengo que leer. Bien, conclusiones. Voy a mostrar solo las conclusiones de la tesis, claro, sería muy pesado ir. Dice, como he podido demostrar en el capítulo 2 de esta tesis, el grupo de dominio nativo, el GDN, este que tiene 460, o sea, el cálculo del GDN, dice, el GDN incluye tanto hablantes cuya lengua materna es el español, como otros cuya lengua materna es otra diferente, por más que el Instituto Cervantes pretenda atribuir en un afán homogeneizador, radical y extremista, lo dice la persona que ha escrito esta tesis, a todos una misma lengua materna, el español. Dice, dentro de esos 470 millones se hayan incluidas varias decenas de millones de personas que tienen una lengua materna distinta, hablantes de quechua, aymara, guaraní, náhuatl, catalán, gallego, fan, bubi y un larguísimo etcétera como L1, para quienes el español no es su lengua materna, sino una lengua adicional. Por consiguiente, esa cifra es errónea. Ahora vamos a ver la última de la tabla esta, la tabla de grupos de usuarios potenciales, el GUP, 548 millones. Diagnóstico del autor de la tesis después de muchísimas páginas de números, claro, y de fuentes consultadas y tal, una cosa extremadamente aburrida y pesada de leer. Que me perdone el autor de la tesis, pero es que, bueno, es un trabajo ímprobo el que hizo. Esa cifra de 548 millones es también falsa, porque como resultado de una operación estadística de homogeneización del mundo hispánico, aún más radical y extremista que la anterior, llega incluso a incorporar como hispanohablantes a los indígenas monolingües, que según los censos nacionales oficiales no hablan español. Es decir, este señor se ha ido mirando los censos nacionales de país por país y los ha ido contrastando con estas cifras y ha llegado a esta conclusión. Es decir, vemos los mecanismos de manipulación para eliminar la diversidad lingüística y todo eso llevarlo hacia el terreno del español como lengua. La segunda lengua en un cómputo global de hablantes. En cualquier caso, dice la tesis, la afirmación es en sí misma contraria a la verdad. De ninguna manera, ni aunque la cifra de 548 millones de hablantes fuera correcta, el español puede ser considerado la segunda lengua del mundo en un cómputo global de hablantes, por la sencilla razón de que en este aspecto el español se ve amplísimamente superado por el chino y el inglés. Es la manía, el objetivo de hacer que el español sea la segunda lengua del mundo. O sea, hay que colocarlo, cuando luchan las ideologías imperialistas entre sí, cuando hay dos imperialismos fuertes, pues tienden a chocar. Entonces tienden a intentar acercarse al máximo y ocupar el terreno, pisar el terreno al otro lo máximo posible. De hecho, en la intervención que hemos visto oral, se hablaba de Estados Unidos, donde tenemos ahí el enemigo, o sea, el inglés, tenemos ahí al inglés, el enemigo, y resulta que, bueno, pues hay aparentemente una lucha de titanes, ¿no? Bien, y ya por último llegamos al índice más ideologizado de todos, que es el concepto de lengua más importante. La importancia internacional de las lenguas. Esto es muy curioso porque para calcular la importancia internacional de la lengua se usan multitud de datos estadísticos referidos a muchos aspectos de los países. Aspectos que son cuantificables y están cuantificados, como por ejemplo Producto Interior Bruto, comercio, muchos datos, ¿no? Y entonces, respecto de cada uno de esos datos, se hace una evaluación, se van sumando, se hace la ponderación, se hace una serie de ponderaciones y al final sale el índice de importancia.
Y entonces fíjense ustedes que el índice de importancia que le sale a este trabajo que se llama La importancia internacional de las lenguas, que es un trabajo dentro del Instituto Cervantes, hecho por una persona muy relevante en este instituto, que es catedrático, en este caso de lengua española, no es exactamente de mi área, pero muy relacionada. Y entonces, no sé si se aprecia, pero lo digo yo, hay una lista de lenguas e importancia internacional, y entonces sale, en primer lugar, el inglés con un 0,438, es lo primero que sale ahí, y en segundo lugar, el español con un 0,233, con un índice de importancia internacional. Y luego todos los idiomas con menor importancia, chino, árabe, francés, ruso, alemán, japonés, italiano, sueco, malayo, así hasta hindi. Claro, como el número de hablantes no sale, porque no sale, entonces hay que inventar algún otro tipo de procedimiento para conseguir que el español sea la segunda lengua más importante del mundo. A mí es que realmente, sinceramente, todo esto de los rankings, de poner una especie de libro Guinness de los récords, cosas tan serias como pueda ser una lengua o como pueda ser una universidad, a mí me producen una sensación enorme de tristeza y de desesperación, porque normalmente todos estos rankings están basados en una serie de intereses ideológicos clarísimos que son los que determinan qué hay que evaluar para obtener el resultado que uno quiere obtener. Esto se hace mucho también comparando lenguas. Se dice, no, esta lengua es más difícil que esta. Y de hecho muchos lingüistas se encuentran, muchas personas que trabajan en la lingüística se encuentran, digamos, yo desde mi punto de vista, empantanados en determinar que si esta lengua es más compleja o esta lengua es menos compleja. Tal. Las lenguas tienen tantos aspectos que yo siempre puedo elegir un aspecto de una lengua y otro aspecto de otra para decir que esta es más compleja que otra. Esto siempre lo puedo hacer porque todas las lenguas, una tienen algunos aspectos más complejos, otros aspectos más simples, y yo siempre, como tienen tantos aspectos las lenguas, yo siempre puedo, pero claro, ya siempre hay lingüista que dice, sí, pero yo tengo en cuenta a todos, pero yo les voy asignando un valor, y entonces hago la media, no sé qué, no sé cuánto. Bien. Teniendo en cuenta además que la lengua es una actividad, no es un objeto, es un conjunto de actividades que tiene carácter creativo, además. Que tiene carácter creativo. Y por tanto, no se puede establecer como un objeto ya hecho, ya terminado, que tiene una complejidad y una configuración determinada. En lingüística se dice, no, es que la lengua es un principio activo, no es algo hecho, es algo que se hace, pero luego se olvidan de esto y te comparan lenguas como si fueran cosas ya establecidas y perfectamente determinadas. Bien, pues esto es algo parecido. Resulta que el español queda como la segunda lengua más importante del mundo, que es lo que ha dicho el locutor en esta. Entonces, no da esta cifra, pero si a alguien se le ocurriese decir, ¿y eso quién lo ha demostrado? Que el español, porque el locutor ha dicho, es que es la segunda lengua de importancia del mundo. Alguien puede preguntar, ¿y eso quién lo ha demostrado? Sacamos el informe del Instituto Cervantes y entonces dice, mira, 0,333, más que el chino, tiene menos hablantes, pero la importancia es mayor. Ahí lo tienes. Y a ver quién discute eso. Claro, para discutir eso hay que hacer una tesis de 600 páginas, que eso muy poca gente está dispuesto a hacerla. Y yo estoy entre ellas. O sea, yo no estoy dispuesto a hacerlo, evidentemente, entre otras razones porque quizás no me queden suficientes años de vida como para a meterme en esa empresa y desatender otras cosas que me parecen más importantes que esto, que me parece una auténtica, con perdón para todo el que se sienta ofendido, me parece una estupidez. O sea, es una pérdida de tiempo. Esto de demostrar cuál es la lengua más importante del mundo. Hay Telefónica encargó a una serie de catedráticos de economía un informe para demostrar o para mostrar el valor económico del español. Y se hicieron 10 tomos. Se han publicado 10 tomos, se lo crean o no, 10 tomos hechos por catedráticos de economía y financiados por Telefónica para demostrar el increíble e inmenso valor económico del español. Dice que es que eso no se había cuantificado hasta ahora, entonces había que es necesario. Por supuesto, la mayor parte de ellos llenos de fórmulas matemáticas
que echan para atrás a una persona que no esté muy ducha en estos términos matemáticos, pues dice, hombre, pues tendrá razón, si aquí pone raíz cuadrada, no sé qué, y sale tal, pues tendrán razón, yo no, esto no lo puedo, ¿no? Utilizar la matemática, los números, como este 0,33, que no se sabe de dónde ha salido, sí, ahí lo dice de dónde ha salido, en el informe dice de dónde ha salido este también. Bien, a ver lo que dice la persona que ha hecho la tesis. Tabla. Aquí se ve mejor que, porque esto era del propio informe, pero aquí está esa misma tabla, aquí se aprecia mejor, está puesto resaltado, el valor que se le da al español, que sale un 333, es distinto, ¿eh? Sí, es 333, sí. Es 333. Hombre, además 333, o sea, 3 treses. 333, bien. En inglés lo superaba en 0,4, tenemos 0,3, bueno, 0,3, un poquito por encima del chino, no mucho, para que no se note demasiado la manipulación, entonces, bueno, más o menos, ahí anda, 3,25 el chino, y luego el árabe ya sí, el árabe ya se queda mucho más abajo. Bien, ¿qué dice la tesis sobre esto? Dice, como conclusión de la tesis, la persona que la ha hecho. Tal y como he podido demostrar, la investigación de XXX 2015 contiene graves errores de cálculo y de diseño. Es inconsistente, está sesgada y carece de validez y rigor científicos. Esto después de más de 50 páginas examinando cada uno de estos índices que determinan el valor que se le da al español como segunda lengua en importancia. Dice, indicador a indicador se ha podido comprobar, indicador a indicador, que ha ido uno por uno, consultando todas las estadísticas, por ejemplo, el PIB, todo esto lo ha ido comprobando en todos los informes, uno por uno, tal. Dice, indicador a indicador, he podido comprobar que este autor no cumple con el objetivo explícito de su trabajo. Dice, con la misma dice que consistía en retirar el experimento de XX con la misma metodología que este usó, a fin de establecer una comparación de corte longitudinal. Tanto los resultados como las conclusiones del estudio de XXX 2015 son erróneos y están estadísticamente desnortados. Claro, las cifras convencen, o por lo menos intentan presentar como objetivo algo que es una pura manipulación, ¿no? Independientemente de que estas cifras sean... Bueno, primero, he de decir que el concepto de importancia de una lengua es un concepto ideológico, claramente, difícilmente objetivable, pero bueno. Y como conclusión que extrae este autor, dice... Ya se pueden imaginar por qué estaba en el tribunal, ¿no? Porque me llamaron. Esta operación estadística de homogeneización e invisibilización es claramente ideológica y sigue en efecto los planteamientos del nacionalismo lingüístico español. En concreto, la marcada tendencia de esta ideología a representarse el mundo hispánico como una unidad lingüística y cultural compacta y homogénea, en correspondencia clara con el ideologema básico de todo nacionalismo lingüístico. Una nación, una lengua, y en el caso concreto del nacionalismo lingüístico español, su faceta universalista, una posnación o ex-imperio, una lengua. Y estos serían 3 puntos, estos son míos, pero bueno, intentan justificar, intentan resumir, intentan hacer en forma de máxima las conclusiones a las que podemos llegar sobre esto. El supremacismo, lo que llamo yo supremacismo lingüístico español, que consiste en la idea, también lo he llamado nacionalismo lingüístico español, consiste en una idea muy clara. El español es una lengua superior a otras lenguas y entonces si en este momento tiene una posición privilegiada es por méritos propios, por su superioridad, ¿no? Esto lo llamo yo, una variante de racismo que lo llamo yo lingüicismo. Lingüicismo es discriminación, decir que unas lenguas son mejores que otras y que si ocupan un lugar predominante es por derecho propio, por sus características intrínsecas que las hacen lenguas más adecuadas para comunicar, etcétera, para todo, ¿no? Y esto lo llamo yo, de discriminación equivalente al racismo, lo llamo lingüicismo, y a las personas que profesan el lingüicismo no se les debe llamar lingüistas, sino lingüicistas. Los lingüicistas son los que establecen que hay lenguas superiores a otras, lenguas mejores, más desarrolladas que otras, que tienen más fundamento que otras, que son, por ejemplo, en la ideología del nacionalismo lingüístico español, si comparamos español y catalán, castellano y catalán, el castellano se entiende y el catalán no. O sea, el castellano tiene la propiedad intrínseca de que es entendible, que todo el mundo lo puede entender, y el catalán falla, porque no todo el mundo lo puede entender. Entonces, algo tiene el catalán,
algo tiene que falla, ¿no? Si lo lógico es que sea en castellano todo, porque es la lengua que realmente se entiende. Incluso hay lingüistas de gran prestigio y autoridad que incluso han intentado detectar esas cosas que tiene el castellano que lo hacen una lengua más fácil de entender. Por ejemplo, las 5 vocales. A, I, O. Un libro que ha citado mi presentadora que se llama Errores y horrores del españolismo lingüístico, tiene un subtítulo que es 5 vocales para conquistar el mundo. Entonces, esta idea de las 5 vocales que hace el castellano mucho más fácil que el catalán, que tiene más vocales, bueno, que el catalán, que el portugués, que el gallego, todas estas lenguas, es totalmente pueril, tanto desde el punto de vista estrictamente lingüístico como desde el punto de vista sociolingüístico. Esta es una razón estrictamente absurda. Yo he intentado argumentar por qué en un libro mío que se llama La dignidad e igualdad de las lenguas, que lo escribí hace 19 años, en el año 2000, y bueno, ahí menciono esta idea que es absolutamente absurda, y además se puede desmentir, en el Estado español se puede desmentir muy fácilmente, porque da la casualidad de que el euskera tiene también 5 vocales. Y entonces, entonces el español, entonces no habría manera de explicar por qué el español ha arrinconado al euskera, si se enfrentan los dos con 5 vocales. Y además ocurre otra cosa, y es que en castellano, como pasa también en catalán y en las lenguas romances, hay muchísimos verbos irregulares. Concretamente en castellano hay, no según yo, sino según la gramática de la Real Academia, viene una lista de verbos irregulares. Yo la he contado porque bueno, son unas cuantas páginas, son 1200 algo, verbos irregulares, tal. Y luego hay una cosa, que esto también pasa en catalán, en gallego, en las lenguas romances en general. Luego hay, según la Real Academia, 66 modelos irregulares de conjugación. Hay 66 modelos irregulares. Hay 3 modelos regulares y 66 modelos irregulares. Entonces yo siempre les digo a los chinos que estudian español o a los ingleses, digo, es que fijaos la complejidad. Cada uno de esos 1000 verbos hay que asignarlos a solamente una de esas 66 modelos irregulares, porque como te equivoques de modelo, ya no te sale. O sea, ahora, eso no se menciona nunca. Mencionan las 5 vocales y yo siempre digo, y entonces los verbos irregulares, y resulta que el euskera solamente tiene 2 verbos irregulares. Solamente tiene 2, que son los 2 auxiliares, ser y haber, nada más. Y que tampoco son muy irregulares, simplemente que cambia un poco la raíz, vamos, cambia la raíz en algunos tiempos, pero lo demás. Y en euskera solo se conjugan sintéticamente unos 10 verbos, 16 verbos aproximadamente. Luego, según esos criterios, el castellano tenía que estar moribundo en el País Vasco, porque claro, el euskera era una lengua mucho más fácil, ¿no? Y sin embargo, en el País Vasco existe el prejuicio de que el euskera es dificilísimo. Ese prejuicio existe y mucha gente, es que esto es dificilísimo, esto no se entiende. Bueno, se entiende que no se entienda porque no es una lengua romance, pero en el caso del catalán no, el catalán es una lengua romance, ¿no? Y entonces, por lo visto, el castellano se expandió por propiedades intrínsecas. Decía Menéndez Pidal, por ejemplo, que el castellano acertó con las soluciones fonéticas que sonaban mejor. Sonaban mejor. Milagro debe sonar mejor que miracla, por ejemplo. Miracla suena, pero donde esté milagro, que se quite miracla, vamos, por supuesto. Es decir, acertó con las formas que iban a triunfar, dice Menéndez Pidal. Claro, Menéndez Pidal es una persona, como sabéis, que tiene un prestigio enorme y que además merecidamente, porque era un gran sabio. Yo no le quito, por supuesto, me meto con Menéndez Pidal, pero me meto con la ideología de Menéndez Pidal. También es verdad, aunque no quiero comparar, pero por ejemplo Darwin decía cosas, Darwin, el creador de la teoría de la evolución, el descubridor de la evolución, hablaba de pueblos salvajes, porque en su época se hablaba de pueblos salvajes, ¿no? Entonces, bueno, no quiero, pero vamos, el caso es que esta tradición de decir que el castellano es intrínsecamente mejor y que por eso se ha expandido, mientras que el catalán no supo, bueno, en algunos de mis libros que he mencionado, menciono lingüistas incluso que existen, vamos, contemporáneos, que siguen
empeñados en que el castellano es especial, que no es normal, que es una lengua especial, que es una lengua especial. Hay uno que dice que es que como tiene influencia vasca, y de hecho hay un compañero mío de área, catedrático, que dice que el español lo inventaron los euskaldunes, los vascos. Entonces inventaron una lengua romance que inventaron ellos, simplificada, con la que lograban entenderse con todas las lenguas vecinas. Y entonces había castellanos, catalanes, aragoneses, etcétera, había leoneses y tal, pero solamente los castellanos se dieron cuenta de las ventajas que tenía esa lengua que inventaron los euskaldunes y entonces se la apropiaron. O sea, que el español es anterior al castellano. El español lo inventaron, bueno, no anterior, sino que el español es independiente del castellano. Lo inventaron los vascos y luego los castellanos lo castellanizaron. Es otra manera de volver otra vez, insistir otra vez en la estúpida idea de que el castellano es una lengua más entendible, que tiene esa idea que es absolutamente absurda desde el punto de vista lingüístico y que está ahí. Entonces, segundo punto, cualquier menoscabo. Bueno, el objetivo es justificar, afianzar y potenciar y dar credibilidad científica y solidez y sobre todo que el predominio del castellano no se presente como algo objetivo, o sea, como algo absolutamente por encima de ideologías, ¿no? Dice justificar, afianzar y potenciar el dominio absoluto del español sobre las lenguas con las que convive, y luego cualquier menoscabo de ese dominio, por pequeño que sea, se presentará como una catástrofe y como un ataque intolerable a la lengua española. De ahí toda esa idea de que el castellano está minorizándose en Cataluña. Es una lengua minorizada, porque en realidad lo que se plantea aquí es que cuando en algún determinado ámbito el catalán está empezando a ocupar un lugar que antes era exclusivo del castellano, no estoy diciendo expulsar al castellano, sino ocupar un lugar que antes era exclusivo del castellano, por ejemplo en la justicia, cuando se intenta hacer esto, enseguida surge la idea de que se está intentando perseguir y minorizar al castellano, ¿no? Luego, cualquier método, incluida la manipulación descarada de los hechos, es válido con tal de conseguir este fin. Esta es la conclusión que yo extraigo. Bien, y ya para finalizar, si a alguien le ha interesado lo que he dicho y quiere, quiere leer más despacio algunas de las cosas que he dicho, pues le puedo recomendar estos libros. Lo siento, ¿no? Pero bueno. El nacionalismo, el primero lo publiqué se publicó en el año 2009, del nacionalismo lingüístico, una ideología destructiva que incluso algunos españolistas que no lo han leído, solo han leído el título, que es normalmente lo que se lee muchas veces, eso, por ejemplo, uno decía, yo creo que era lingüista o filólogo, decía, como muy bien demuestra Juan Carlos Moreno en su libro, El nacionalismo lingüístico, una ideología destructiva, el nacionalismo lingüístico catalán es una ideología destructiva. Claro, no se había leído el libro. Luego, que está publicado en catalán, El imperi de la llengua comuna, también sobre el nacionalismo lingüístico español, y luego Errores y horrores del españolismo lingüístico. El subtítulo aparece, hay que abrir el libro para ver el subtítulo, porque yo lo quería titular 5 vocales para conquistar el mundo y me lo pusieron de subtítulo. Y acabo de publicar este libro que trata, la mitad del libro trata sobre, bueno, pues el 1 de octubre en Cataluña y el 27 de octubre en Cataluña y la situación de Cataluña, y la segunda parte trata sobre los ataques del nacionalismo español a la lengua catalana. Y este libro lo escribí como una reacción ante otro libro que no está mal, pero que me parecía demasiado ligero, demasiado light. Es el libro de Sánchez Cuenca, que tituló La confusión nacional. Leí ese libro, es un libro que está hecho por uno de Madrid y bueno, hay una crítica a la actuación de la monarquía y del gobierno respecto a Cataluña, pero me resultó demasiado light. Entonces hice una especie de contestación a ese libro y en vez de confusión nacional lo titulé La determinación nacional. Y entonces fundamentalmente le doy el protagonismo a quien creo yo que lo tiene, que es el pueblo catalán. No los dirigentes, no, el pueblo catalán. Entonces intento dar protagonismo a esto, pero ya digo, la segunda parte trata también sobre la cuestión del nacionalismo lingüístico español. Muchas gracias. Muchas gracias.